Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: los que son de Dios son los que oirán y entenderán. Los que son de su pueblo Israel, de sus escogidos y predestinados, no los del mundo, pues Jesucristo salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1:21. A Israel, pueblo de Jehová, se le ha dado promesa de redención. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 130, 7, 8. A Israel, no al mundo. San Pedro nos dice: a este, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Hechos 5:30, 32. San Pablo nos dice: de la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús para salvar a Israel. Hechos 13, 22, 23. Salvar a Israel, no al mundo, hermanos. Como el clero católico ha predicado por muchos siglos, en el año 67, en que fue nombrado el primer Papa San Lino, en el año 67 del primer siglo de esta era en Cristo, usurpando el lugar de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Desde entonces han predicado esto: ¿se pierden todos los hombres a causa del pecado original? No se pierden todos los hombres a causa del pecado original, porque Dios les prometió y les dio un Redentor. Dios prometió al Redentor en el paraíso terrenal a raíz del pecado de Adán y Eva, y después, durante largos siglos, mantuvo esa esperanza entre los hombres por medio de promesas y figuras y profecías. ¿Quién es el Redentor de los hombres? El Redentor dado a los hombres por Dios es su propio Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y dicen: los hombres que vivieron antes de la venida de Jesucristo podían salvarse observando la ley natural y más tarde la ley de Moisés por los méritos futuros del Redentor. Esto lo dicen en su Doctrina Cristiana, página 39, y todo esto es mentira. Los que procuraron ser justificados observando la ley de Moisés fue el pueblo de Israel, no los hombres del mundo. Al pueblo de Israel, simiente de Abraham, el Señor Jehová les dio la ley como primer pacto, no se la dio al mundo. Las naciones, el mundo, incluidos los romanos, por siempre han sido idólatras. Jamás han esperado del Señor Jehová la salvación. Al contrario, el Señor Jehová ha destruido pueblos y naciones porque lo irritan con sus idolatrías y maldades.
como sucede hoy. Para dar posesión a su pueblo Israel en la tierra de Canaán, destruyó 7 naciones. San Pablo dice: el Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Hechos 13, 17, 19. 7 naciones de gentiles, hermanos. ¿De dónde eran esas 7 naciones? ¿Eran del mundo? Destruyó el Señor Jehová para darle a su pueblo Israel la tierra de ellas. ¿Acaso es así como Dios ama al mundo? Como la herejía que fue introducida en el Evangelio de San Juan, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Esta herejía la introdujo el clero romano, el clero católico, en San Juan 3, 16, 17. Ahora ya sabemos quién introdujo esta herejía. En el Evangelio de San Juan y en sus epístolas, aquellos que desde que aparecieron han predicado que Jesucristo fue enviado a salvar al mundo. Y las demás sectas predican lo mismo, tienen el mismo espíritu de error. El Evangelio o palabra de Dios fue enviada solamente al pueblo de Israel, no al mundo. Pablo nos dice que de Israel es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Romanos 9:3-5. No dice que sean del mundo o de la humanidad. A Abraham, padre de Israel, fueron hechas las promesas. Gálatas 3:16. Y es así que los que son de Israel entenderán la palabra de Jehová. Todo aquel que escuche esta enseñanza y la entienda y la comprenda, sabrá que pertenece al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está esparcido por todas las naciones del mundo. Todos estamos desbalagados. Y todo aquel que la escuche y la entienda será del pueblo de Israel, porque son de Dios, del pueblo escogido y predestinado para gloria de Jehová, el remanente de los que queden. Isaías 10:20 al 22 y Romanos 9 al 27. San Pablo nos dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante
de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptos hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Efesios 1, 3 al 7. Es así que el pueblo escogido es Israel, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Deuteronomio 7, 6, 8 y 10, 15. Este testimonio verdadero de Moisés hace mentirosos a tanto falso Cristo que están engañando a muchos diciéndoles que Jesucristo ha venido a salvar al mundo, que el mundo tiene promesa de salvación, porque Dios ama al mundo. El Señor tiene elegido su pueblo. Lo hará salvar. San Pablo dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 15, 16. El Señor Jehová dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Éxodo 33, 19 y Romanos 9, 15. Cristo Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Si nadie puede venir a Cristo, si su Padre no lo trae, este testimonio hace manifiesto a los falsos cristos que exhortan a todos los que van buscando por la calle. Ven a Cristo, hermano. ¿Hablan estos conforme a la palabra de Dios? No. Y mienten cuando afirman que ellos andan predicando la palabra de Dios. Nadie puede venir a Cristo si Jehová no lo trae. Estos no hacen caso a lo que está escrito. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. 1 Pedro 4:11. No oyen lo que está escrito porque no son de Dios. Jesús le dijo a unos judíos incrédulos que le decían, nosotros somos nacidos de fornicación. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros,
porque no sois de Dios. Juan 8, 41, 47. Y es así, hermanos, que todos aquellos que caen en las garras de esos lobos rapaces, falsos cristos, falsos doctores de la ley, van creyendo a palabras de hombres y no comprenden porque no tienen la doctrina correcta, entienden y hacen lo que los hombres enseñan, no lo que enseña Dios por medio de su escritura, la cual solo pueden entender y comprender aquellos que son del pueblo de Israel, para el cual fueron hechas las leyes. San Juan nos dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4:6. Conocer a Dios es entender por su palabra quién es Él, cómo se llama, cuál es su nombre, cuáles son sus caracteres, etcétera, etcétera. El clero católico dice: Dios es uno y trino, es un solo Dios en tres personas. Lo dicen en su Doctrina Cristiana, página 24. Estos no conocen al Señor Jehová, por eso no oyen a profetas y apóstoles, y se han hecho doctrinas que se oponen o resisten a la verdad de Dios. Y es por eso que hay en ellos un espíritu de error. El Señor Jehová es solo y verdadero. Es solo y verdadero Dios. Las iglesias pentecosteses enseñan que el nombre de Dios Padre es Jesucristo o Jesús. No oyen a Jehová Dios, que dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Éxodo 3:15. No oyen a David que dice: oh Jehová, eterno es tu nombre. Salmo 135:13. No conocen a Dios, hermanos. En ellos hay un espíritu de error, no son de Dios, y así las demás sectas todas enseñan multitud de herejías que se oponen a la verdad de Jehová. Jesús dice a los que no creen: mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. San Juan 10, 26, 27. Jesús dice a Pilatos: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Y cuál es su voz, hermano? Su doctrina. San Juan 18, 37. Así pues, las sectas no oyen verdaderamente la voz de Cristo, no son de la verdad, no son de Cristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, 6. Solo los que están ordenados para vida, los predestinados por Jehová,
son los que van a creer. Está escrito que Pablo y Bernabé en la ciudad de Iconio le predicaron a los gentiles y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. No dice que todos creyeron en general. Hechos 13, 47, 48. Dios tiene un pueblo escogido y predestinado y ordenado para vida, y ha enviado a su Hijo a salvarlo. Está escrito: saliste para salvar a tu pueblo, para salvar con tu ungido. Habacuc 3:13. Y aunque enseñen, hermanos, todas esas sectas y la Iglesia Católica y los demás, aunque enseñen con la Escritura en la mano, porque hasta eso tienen, se refieren a la Escritura por el nombre de Biblia. Para nosotros la Escritura no es Biblia, nosotros no le pusimos así. En ninguna parte de la Escritura dice que se deba de llamar así. Y aunque enseñen y lean lo que está escrito, cuando llegan a los puntos en los que verdaderamente Dios nos conoce, no lo logran entender, y aunque transmitan las palabras, no las transmiten correctamente. El ángel, como el ángel dice a José: y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1:21. No dice salvará al mundo. El pueblo de Jesús es Israel. Él por su cuerpo, por la carne, es de la tribu de Judá. Hebreos 7:14. Es hijo de Abraham e hijo de David. San Mateo 1:1. A este pueblo vino a salvar, al remanente o los que queden de este pueblo. Isaías 10:20 al 22, Romanos 9:27 y 11:25-28. Está escrito: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén escritos entre los vivientes. Isaías 4:2-3. La salvación es para Israel, no para el mundo. Y esto, y solo estos son de Dios, solo estos oirán la palabra de Dios. San Juan 8:47. Dios dice: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43:21-7. Está escrito: en Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Isaías 45:25. Todo el remanente, las reliquias de Israel serán justificadas por la fe. Solo ellos van a creer porque verdaderamente son de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 8:47. Hay millones de personas que dicen: yo he creído a Cristo, pero esto es mentira.
A lo que en verdad han creído es a un Dios trino y uno, no al Dios, al solo Dios verdadero, Jehová. No han creído a su nombre, Jehová, y dicen creer al Hijo de Dios y se oponen a su doctrina, y dicen que Él es el solo Dios uno, que Él es el solo Dios y no hay otro Dios, y dicen son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto se oponen al testimonio de Jesús. No soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. San Juan 8:16. El Señor Jesús da mandamiento. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:11-12. Esto lo puso en la ley. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Y ahorita en la actualidad, las mujeres de las sectas, testigos, mormones, pentecosteses, todas las mujeres de ellos hacen los contrarios al mandamiento. ¿Por qué? Porque se están rigiendo por la igualdad de las leyes de este mundo, y para nosotros la prioridad son las leyes de Dios, no las del mundo. Mientras las del mundo no se opongan a la voluntad de Dios, la cual está escrita en toda su escritura. En la mayor parte de las congregaciones o sectas hacen esto, solo con la excepción de algunas, las cuales son las mujeres de la secta apostólicos con la fe en Cristo Jesús. Estos se abstienen de enseñar, y las mujeres de la secta Iglesia de Cristo, etcétera, pero creen a muchas otras herejías. Por San Pablo, Cristo manda: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en su casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Si alguno, a su parecer, es profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, porque son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14, 34, 35, 37. Pero no obedecen, hermanos. Por el apóstol Pablo, Cristo ordena: empero, hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Y no obedecen, sabiendo que es cosa deshonesta que una mujer hable en la congregación, sabiendo que Cristo ordena: hágase todo decentemente y en orden. Se hacen sordos, no obedecen, por lo tanto no aman a Jesucristo,
Amar a Dios es obedecerlo en todos sus mandamientos, hermanos. Juan 14, 21, 24. Hay más. Por San Pablo, Cristo Jesús manda: todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza, la cual es Cristo Jesús. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta de su cabeza, afrenta su cabeza. Por lo mismo que es, si se rayase, afrentar es deshonrar o avergonzar, porque si la mujer no se cubre, trasquílese. También si es deshonesto a la mujer, trasquílese o reárese o cúbrase. 1 Corintios 11, 4 al 6. Este mandamiento es claro, hermanos. Estas son las leyes de Dios. En la actualidad, las leyes del mundo están todas corrompidas. Y aclarando una vez más, como en otras ocasiones, con estas leyes son las que nosotros nos debemos de regir en nuestras casas, en nuestras familias, porque nosotros estamos tratando de aprender a vivir como se vive allá en el reino de Dios. Allá en el reino de Dios, las leyes de este mundo no tienen validez. Ahorita el mundo da igualdad a todo, pero nuestro Señor Jehová, Dios Padre, y por medio de su Hijo Jehová Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se nos dice cómo debemos comportarnos. Hay millones de mujeres en las congregaciones protestantes o pentecosteses, y católicas y testigos que no se cubren la cabeza. Sus falsos pastores, falsos cristos, les enseñan: no se cubran, el pelo es dado por velo, y así las hacen desobedecer lo que Dios manda, y todo por la simpleza de sus falsos pastores y las que se hacen llamar pastoras. El apóstol dice: la misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto crear cabello. Por el contrario, a la mujer crear el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. 1 Corintios 11, 14, 15. El cabello le es dado a la mujer por naturaleza carnal. El cabello es de naturaleza carnal, no espiritual. Y el cabello es el que se ha de cubrir la mujer. Y si no se lo cubre, trasquílese. Y si le es deshonesto a la mujer trasquilarse, pues cúbrase. Es así que los de Cristo no andamos conforme a la carne, para que a las mujeres les sea honroso crear cabello y lucirlo. San Pablo nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andemos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme viven al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Romanos 8, 1, 4, 6. Este mandamiento es santo y justo y bueno. Romanos 7, 12. La ley de Dios es espiritual. Romanos 7, 14. Así pues, las mujeres que no obedecen en lo que se manda, no enseñar, no hablar en las congregaciones, cubrirse el cabello, están dejando lo espiritual por lo carnal y están expuestas a condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Por lo tanto, estas mujeres que incumplen estos mandamientos no están en Cristo, ni los varones que ordenan o consienten que los mandamientos de Cristo sean violados. San Juan nos dice: y el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él. 1 Juan 3:24. Así que estas mujeres y estos hombres no están en Cristo cuando confiesan estar en Cristo. Lo hemos conocido, están mintiendo. El apóstol Juan nos dice: el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. 1 Juan 2:4. Estos hermanos no están en el amor de Jesús. Él dice: si guardan mis mandamientos, estarán en mi amor, como yo también, que he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. San Juan 15:10. Por lo tanto, estos que incumplen no aman a Jesucristo y por lo tanto no aman a su Padre. Jesús nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. San Juan 14, 21, 23 y 24. El amar al Señor Jehová y a su Hijo Jesús es creerles y obedecerles. San Juan dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. 1 Juan 5:3. Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. San Juan 1:6. Así pues, no aman al Señor Jehová, no aman al Señor Jesús.
no son amados por ellos. Cristo Jesús les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. San Marcos 7:6. Y verdaderamente, hermanos, todas estas sectas son doctrinas y mandamientos de hombres. Los que obedecen. Si Dios prohíbe a la mujer enseñar y tomar autoridad sobre el hombre, 1 Timoteo 2:12. Y la mujer anda enseñando por las casas y en la calle, y aún más, pastorean las congregaciones. ¿Quién les ha dado este mandamiento? ¿De quién recibieron esta doctrina? ¿De los hombres? ¿No de Dios? Si Cristo manda, mas toda mujer que ora y profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, la cual es su marido. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. 1 Corintios 11:5-7. Si algunas mujeres desobedecen este mandamiento de Cristo y no se cubren el cabello, ¿quién es el que les ordena no cubrirse? ¿Quién les da esta doctrina? Los hombres, los falsos cristos, los falsos doctores, los falsos pastores. Si Cristo por el apóstol Pablo manda: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley. Y dice: y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. 1 Corintios 14:34-35. El apóstol exhorta: si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, porque son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. Si son mandamientos del Señor Jesucristo, entonces, ¿quién les manda que hagan lo contrario? Pues los hombres, no el Señor Jehová. Es así que las congregaciones de los falsos cristos, falsos doctores, en vano honran a Cristo si obedecen doctrinas y mandamientos de hombres. San Marcos 7:6, Isaías 29:13. Por mucho que lo alaben y lo señoreen y hagan obra, no entrarán al reino de los cielos. Cristo hace manifiesto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. San Mateo 7:21-23. Esto aplica a la Iglesia Católica Romana y a muchas otras congregaciones religiosas que se dicen de Cristo y dan testimonios de sanidades,
que hacen según en el nombre literal de Jesucristo, y en este nombre, según ellos, hacen muchos milagros. Según ellos, es el nombre propio del Hijo de Jehová Dios, que es Jesucristo. El clero católico manifiesta que Jesucristo es el nombre propio Salvador. Este nombre es sobre todo nombre, lo dicen en su Doctrina Cristiana, página 38. Y esto mismo enseñan las iglesias protestantes, mormones y muchas otras. A excepción de la verdadera iglesia de Jehová hoy, la cual es el renacimiento de la iglesia de Jehová, por la cual ustedes están escuchando esta doctrina verdadera y conforme a la escritura y mandamientos del Señor Jehová Padre, por medio de su Hijo, Jehová Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos, aclarándoles que la escritura tiene su jerarquía. En la escritura, las familias de Dios tienen su jerarquía, mas no por esto, el hombre debe de abusar o podrá abusar de la mujer, porque la escritura es clara también conforme a cómo el hombre debe de cuidar a sus mujeres, honrarlas, protegerlas, tratarlas con amor, con delicadeza, como cual vaso frágil es. Esos son los mandamientos de Dios. En otros países se aprovechan de esos mandamientos, de cómo entienden la escritura, y abusan de sus mujeres teniéndolas oprimidas. Mas en esta iglesia, en esta congregación, no es así, y no quiero que se entienda de una manera diferente. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. La próxima semana les estaré pasando la siguiente. Dios los cuide, los bendiga y los proteja. Gloria a Dios. Amén.